Sistemas de gobierno. En la imagen tienen el mapa mundi. Todos los estados del planeta tienen una forma de gobierno para poder operar y para poder funcionar. Voy a darles un concepto inicial antes de entrar a ver los distintos tipos de gobierno definitivos. Tenemos el concepto de jefatura del Estado y el concepto de jefatura de gobierno. Jefe del Estado es un cargo representativo que tiene ciertas atribuciones muy limitadas, pero sin atribuciones de gobierno. Y jefe de gobierno es en sí el que tiene el control del poder ejecutivo. Cuando las monarquías se volvieron aceptables desde el punto de vista de la Revolución Francesa y se estimó que la soberanía ya no la tenía el rey, sino el pueblo o la nación, el rey retuvo la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno pasó al partido político que ganase las elecciones. Ejemplo, la Inglaterra actual o la España actual. En la Inglaterra actual, las elecciones las gana un partido, el laborista o el conservador, y el cargo que ejerce la jefatura de gobierno se llama primer ministro. En España, la jefatura del gobierno la obtiene igualmente el partido ganador de un sistema parlamentario, pero en España se llama presidente. El rey de España, Felipe VI, y la reina de Inglaterra mantienen la jefatura del Estado y su cargo es hereditario, pero no tienen funciones de gobierno. En países como Venezuela o Estados Unidos, donde hay un presidente, el jefe de Estado y jefe de gobierno es la misma persona. En este sentido, ¿qué sistemas de gobierno tenemos actualmente en el planeta? Tenemos monarquías parlamentarias, dentro de las cuales hay un rey hereditario que es jefe de gobierno y tiene la potestad de disolver las cortes. Esto es llamar a elecciones anticipadas en distintos momentos o eventualidades particulares y también de facilitar la negociación entre los partidos políticos, pero no interviene en política para nada. Casos: Inglaterra, España como típico. Tenemos repúblicas democráticas parlamentarias. Dentro de las repúblicas democráticas parlamentarias, el parlamento tiene un peso superior al presidente. En este caso tenemos casos como el gobierno de Italia. Tenemos repúblicas democráticas presidencialistas, en las que el presidente tiene un mayor peso que la Asamblea Legislativa. En muchas de estas democracias presidencialistas, el presidente conserva un poder muy grande, comparable incluso con el de estadios anteriores o de reyes anteriores. En estos casos, como el de Venezuela o el de Estados Unidos, el presidente es la figura más importante de gobierno. Tenemos también casos particulares como es la República Popular de China, que es un gobierno de partido único, o sea, hay un solo partido, no hay más de un partido, que propone a los candidatos para unos periodos particulares y busca al conjunto de personas que puedan llevar a cabo el programa de gobierno. No se escoge una persona para que lo haga el programa, sino un programa de gobierno y entonces las personas adecuadas para ese programa de gobierno. Tenemos un estado particular muy especial que es el Estado Vaticano. El Vaticano es un estado, aparte de ser el jefe de la Iglesia Católica, es un estado, y como estado es una monarquía, y es la única monarquía que tendría carácter más absoluto. No es hereditaria, porque cuando muere un papa se escoge al siguiente papa. Tenemos el gobierno de Irán, que podría ser una teocracia. Todavía, ya prácticamente la teocracia, el hecho de que convivan el poder religioso y el poder civil, ya no existe en el mundo occidental, conocido por nosotros, sobre todo después de la Revolución Francesa y posterior a las conquistas inglesas o al Imperio Británico, que tomó gran parte de Asia, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón pierde, ya no hay teocracias. Entonces la única que podría mantenerse hasta cierto punto es la de Irán. Anteriormente a la de Irán, la última teocracia que desaparece es la de Japón. Cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial a manos de los Estados Unidos, el emperador es obligado a aceptar que ya no gobierna por mandato divino, que ya no es Dios en la tierra. Antes de 1945, para los japoneses, el emperador era Dios en la tierra.
Otros sistemas de gobiernos que puedan mantenerse en estos momentos o que sea interesante para ustedes como estudiantes saberlo, es la que podría venir de los sistemas de gobiernos comunistas o capitalistas, la idea de izquierda o de derecha. Como en gobiernos de izquierda absoluta, con la caída de la Unión Soviética ya no hay gobiernos comunistas absoluta, queda Cuba, donde hay una duda en la calificación de lo que es, pero ha habido un presidente electo, no ha habido competencia en la elección de ese presidente, hay un conjunto de sanciones impuestas por Estados Unidos de larga data y ya de alguna manera empieza lentamente a asimilarse a los sistemas que hay en otros países. Otro sistema de gobierno que ha existido es la dictadura militar. ¿Qué caracteriza este gobierno? Que no llega por votación popular, sino por un golpe de Estado, una asonada militar. Los militares toman el gobierno y se mantienen hasta que deciden transferirlo al poder civil, o una revuelta los obliga a transferir el poder al mundo civil. Las dictaduras generalmente son militares y podemos poner los últimos ejemplos: la dictadura de Pinochet en Chile, la de Videla en Argentina, podría hablarse de la de Franco en España, Salazar en Portugal, los Trujillo en el Caribe y otros. En resumen, las formas de gobierno actuales o que pueden presentarse son monarquía parlamentaria con un rey hereditario que tiene funciones de jefe de Estado, no de gobierno, un parlamento y un ejecutivo en manos de un presidente o de un primer ministro. Democracia parlamentaria, una democracia donde el puesto número 1 de la elección parlamentaria es el presidente y el parlamento tiene mayor peso que el presidente. República democrática presidencialista, similar a Venezuela, el presidente tiene más peso que el parlamento, es el órgano fundamental de la estructura de gobierno. Dictadura, que podría ser militar, accede un grupo militar o un grupo accede al poder a la fuerza y lo ejerce sin haber sido escogido por el pueblo en forma democrática, y en el siglo XX mucho lo que hace lo que quiere hacer como sistema de gobierno. Gobierno comunista, del cual hubo el balance de poder del esquema teórico comunista. El gobierno comunista Estados Unidos busca elecciones, instaurar la revolución del proletariado, la Guerra Fría, y acercarnos hacia ese mundo comunista. El bloque socialista no lo hubo en el pasado soviética, no creo y el bloque democrático en China, ni en Rusia, ni en Cuba haya sido comunismo, también la revolución, y no creo que en el futuro próximo lo haya también. Comunista, y se mantuvo independiente a la Unión Soviética como potencia también hasta el viraje en el 79, donde se creó un gobierno, dos sistemas, donde el Partido Comunista abrió el comercio de China, y China es la potencia que tenemos hoy día. Hasta cierto punto es un sistema de gobierno interesante para estudiar también.